Bueno, esta es la primera clase que vamos a tener de análisis matemático 2. El tema de hoy es dominio de campos escalares, ¿sí? ¿Por qué hablamos de dominio de campos escalares y no de dominio de funciones? Porque justamente ahora el análisis 2 se enfoca en funciones, ¿sí? Donde vamos a tener una variable dependiente, pero en vez de tener una sola variable independiente como tenían en análisis 1, vamos a tener dos o más variables, ¿sí? A este tipo de relación, donde tenemos una variable dependiente y más de una variable independiente, se le denomina campo escalar, ¿sí? O sea, nosotros en análisis matemático 1 vimos funciones escalares. Y en análisis 2 vamos a ver campos escalares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver justamente en análisis matemático 2? Vamos a tener nuestro campo escalar genérico. ¿Por qué digo genérico? Porque es el más simple que vamos a ver en análisis 2, donde tenemos una variable dependiente y dos independientes, ¿sí? Por lo general, a menos que yo diga lo opuesto, z siempre va a ser la variable dependiente y las x y las y van a ser siempre las variables independientes, ¿sí? Entonces, toda relación que está compuesta por más de una variable independiente se denomina campo escalar. Y en este caso, nosotros vamos a trabajar siempre empezando desde un campo escalar que tiene dos variables independientes y le vamos a ir subiendo la cantidad de variables. O sea que nuestro genérico va a ser z igual a f de xy. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver, función, o mejor dicho, en análisis 1 cuando veían función escalar, es decir, su función genérica era igual y igual a f de x, ¿sí? ¿Y qué recuerdan de esta función? ¿Qué le han calculado, qué han buscado de la función y igual a f de x en análisis 1? ¿O qué estudia el análisis matemático 1? Abran el micrófono, escriban en el chat, ¿sí? Pero la pregunta sería era, ¿qué se acuerdan de análisis matemático 1? ¿Qué vieron en análisis matemático 1? ¿No se acuerdan nada de análisis 1? A ver, que se empezaron a escribir. Análisis completo de funciones. Límites, derivadas integrales. ¿Qué más? Encontrar el área bajo la curva de la función. Perfecto. ¿Dónde se representaban las funciones escalares? Si ustedes tenían que graficar y igual a f de x, ¿dónde lo graficaban? En un plano de ejes coordenadas, es decir, el plano de x, y. Perfecto. ¿Cuál era el dominio o valores de x, porque x era la variable independiente, que hacían que y exista? ¿Sí? Recuerden, el concepto del dominio es encontrar los valores, ¿sí? ¿Qué hacen? O sea, que al darle valores a x, yo obtenga un único valor de y. ¿Se acuerdan? Ese era el concepto de dominio de funciones. Ese dominio, ¿dónde lo representaban? ¿Se acuerdan? O sea, por ejemplo, ¿no? En un plano de eje coordenadas. ¿En un plano, seguro? El dominio, ¿no? Supongo que esta es mi función. Y igual a f de x, ¿sí? ¿Dónde están los valores de x? Está raro en el espacio de R2 ahí. La oración está rara, esa oración. Pero si yo tengo y igual a f de x, me está diciendo que y depende de x. Por lo tanto, el dominio de y está sobre el eje x, ¿sí? Perfecto, ahora sí. ¿Sí? Entonces, son todos los valores de x que hacen que yo obtenga
un valor de y, ¿sí? Entonces ese era el dominio de la función. Y se habrán acordado que tenían casos como esto. O sea, supongamos que eso es y esto es y. ¿Qué pasa en esta parte de mi función? ¿Sí? Donde yo sombré. Claro, ahí está pasando algo, ¿sí? Que me está indicando que para algunos valores de X yo no obtengo valores de Y. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿cómo yo agarraba y hacía para poder saber dónde pasaba eso en una función? ¿O qué casos o qué forma tenía f de X para que a mí me ocurriera de que no tuviera valores de X que me permitieran a mí obtener valores reales de Y? ¿Qué tiene que pasar con mi función para que a mí me pase algo así? Bien, cuando el denominador se anula, bien, ahí es uno de los casos. Si reemplazo valores de X y existe en el campo real, que sea una división, que tenga asíntotas. Bien, justo que tenga asíntotas va a ser porque está pasando algo con mi función, ¿sí? Cuando existe una raíz y da negativo. Bueno, cuando existe una raíz hay que poner como definir un poco más. Es cuando tengo una raíz de índice par y el radicando es negativo, entonces deja de tener funciones dentro del campo de los reales, la i, sino que se pasa a los números imaginarios, ¿sí? Entonces ahí voy a tener problemas. O sea, la idea del dominio de la función es obtener un valor, en el caso de y igual a f de x, un valor de y real. En cambio, si yo estoy calculando números complejos imaginarios, ya me voy de los números reales, ¿sí? Bueno, entonces dijeron, cuando tengo cocientes y el divisor es igual a 0, cuando tengo raíces de índice par y el radicando es negativo, ¿qué más? ¿Dónde tengo que evaluar además el dominio de la función? ¿Logaritmo, por ejemplo, existe para todos los números reales? Perfecto. ¿Y cuál sería la condición para que exista un valor real del de un logaritmo? Que sea Logaritmo mayor que cero. y sea mayor que 0, porque el logaritmo de 0 no existe, pero eh, y tampoco existen los logaritmos de números negativos, o sea que tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Mayor o igual que. Mayor igual que 1 no, mayor igual que 0, porque entre 0 y 1 tenemos valores del logaritmo, ¿sí? Pero lo que no tenemos es de 0 hacia los números negativos, ¿sí? Si nos acordamos, por ejemplo, ¿sí? El logaritmo igual al logaritmo de x, ¿sí? Que es la función más sencilla que tienen al respecto del logaritmo, tiene una gráfica de este tipo. Voy a hacer los números negativos más grandes, ¿sí? El único lugar a donde corta el eje X es en el valor donde el argumento, es decir, X, es igual a 1. Entonces la gráfica tiene esta forma, ¿sí? Y a partir de que se va acercando a 0, ¿sí? Se va volviendo cada vez más negativo. Pero fíjense, entonces lo que yo tengo es entre 0 y 1 valores negativos del logaritmo, ¿sí? O sea, a mí me da un i negativo, eso es lo que me está diciendo. Pero nunca va a llegar a tocar el eje X. Para valores mayores a 1, ¿sí? El logaritmo toma números positivos, es decir, siempre voy a obtener un i positivo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, el logaritmo existe, ¿sí? Siempre en valores mayores a 0. A partir de 0, para los números negativos, dejo de tener valores del logaritmo. Vamos a ver esto. Y después los más comunes también se pueden ver en las funciones trigonométricas del tipo seno-coseno. Del seno-coseno, por ejemplo, existe para todo el campo de los reales, pero el arcoseno y el arco-coseno, ¿sí? Están restringidos a que el argumento de esas funciones sea el valor absoluto menor o igual que 1, ¿sí?
Trigonométricas, perfecto, ahí justo me la decían. Y finalmente después tenemos a su vez el caso de la tangente y de la cotangente. Bueno, hoy la idea es ver los primeros casos, o sea, de cociente, raíces de índice par y logaritmos, ¿sí? Y posiblemente si llego, o sea, está en la clase la función trigonométrico, arco seno y arco coseno. Y la clase que viene vamos a tratar de ver las trigonométricas, ¿sí? O sea que vamos a tener dos clases de dominio de funciones. Bueno, entonces, la idea entonces ahora es todo eso que me han dicho para análisis matemático 1, llevarlo al análisis 2. Es decir, se aplica todo esto en el análisis matemático 2. Nada más que en el análisis matemático 2, nuestro campo escalar ya no va a estar en el R2, ¿sí? Como era la función escalar, ¿sí? Vieron que las gráficas que yo hice estaban en el R2, el dominio de la función escalar estaba en el R1, es decir, para los valores de X, ¿sí? En el caso de tener tres variables independientes, entonces este campo escalar se representa en el R3, ¿sí? Lo que vieron en la clase 2. Y a este campo escalar genérico le vamos a aplicar absolutamente todo lo que vieron en análisis matemático 1, ¿sí? Es decir, vamos a estudiar su dominio, su continuidad, vamos a estudiar sus límites, vamos a ver a dónde tienen límites estos campos escalares y cómo se calculan esos límites, porque ya no vamos a trabajar con una variable independiente, sino con dos, ¿sí? Una vez que te pasemos por eso, vamos a calcular sus derivadas. Y digo sus derivadas, porque ya la derivada deja de ser única, porque vamos a tener más de una variable independientes, y dejamos de llamarla derivada de la función, la vamos a llamar derivadas parciales, ¿sí? Y después de eso vamos a calcular sus puntos máximos y mínimos, que también lo vieron en análisis 1, que no lo habían nombrado recién, pero ustedes en análisis 1 a la función escalar le calcularon dónde tenía su punto máximo y dónde tenía su punto mínimo, con toda una metodología para poder calcularlo. Bueno, nosotros lo vamos a aplicar también al campo escalar de dos variables, ¿sí? Una vez que pasemos por todo eso, vamos a calcular integrales, ¿sí? Nada más que en vez de calcular el área bajo la curva de la función, me voy adelantando un poquito, vamos a calcular volúmenes, ¿sí? Porque justamente nuestro campo escalar está en el espacio del R3, es un volumen para empezar, ¿sí? Y después de que vemos todo lo que es integrales, campos escalares, nos vamos a pasar, en vez de tener campo escalar, a tener campo vectorial. ¿Cuál es la diferencia? Es que dejo de tener escalares adentro de mi campo escalar. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho. Una vez que pasemos por eso, a esos campos vectoriales le vamos a calcular integrales curvilíneas. Una vez que pasemos por todo eso, nos olvidamos un poco de los campos escalares, volvemos a una función genérica que depende de una sola variable independiente, pero esta vez para hacerle el cálculo de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a ver en Análisis Matemático 2 a lo largo de este año. Bueno, entonces, este campo escalar ya han visto en la clase 2 que se representa en el R3, ¿sí? Y lo que sí tengo que tener en cuenta es que para poder obtener un valor real de Z, necesito que el par coordenado X e Y, ¿sí? Me permita a mí obtener un valor real, ¿sí? Es decir, para cada valor de X e Y, o del par coordenado X e Y, se va a obtener un valor de Z, ¿sí? Y eso va a ir formando mi campo escalar en el espacio de las tres dimensiones. Es decir, que un punto de este campo escalar es una terna formado por X, Y y Z, ¿sí? En el espacio de las tres dimensiones. Bueno, antes de arrancar con los dominios, vamos a poner condiciones. ¿Por qué? Porque antes, ustedes el dominio, que esto lo habrán visto en el cursillo, creo que no está en análisis 1, sino más bien en el cursillo, ustedes al dominio lo que hacían era representarlo en el eje X, ¿sí? Tenían los X positivos por acá, los X negativos por acá, y decían, bueno, a ver, en este campo tenemos el dominio de la función, por ejemplo, ¿sí? Pero ahora, como nosotros estamos hablando de X y de Y, ¿sí? El dominio va a ser una proyectación en el plano XY. Ahora ya lo vamos a hablar bien de esto. Pero en principio vamos a tener que graficar, y ahora sí voy a hablar de funciones,
en el plano XY. ¿Por qué funciones? Porque por lo general van a ser todas las representaciones que vieron en R2, las vamos a representar en el dominio de la función. ¿Sí? ¿Y qué vamos a decir? Cuando nuestra función tenga condición de igualdad, es decir, una condición de igualdad implica que sea igual a f de x, ¿sí? Por ejemplo, o y mayor o igual a f de x, o y menor o igual a f de x. Y eso sería una condición de igualdad. Es decir, cuando yo tengo la igualdad introducida en mi condición, la línea de puntos con la que grafique esta función va a ser continua. Por ejemplo, si tengo una circunferencia, en ese caso, siempre va a estar formada por una línea continua. Si no tenemos esa condición de igualdad, automáticamente vamos a trazar con línea discontinua. ¿Cuándo se va a ver eso? Por ejemplo, si tengo distinto, si tengo mayor o si tengo menor. ¿Sí? Fíjense, no tengo igual, entonces ahí, en ese caso, voy a trazar línea de puntos o línea discontinua. Y vamos a sombrear, a su vez, para los casos donde tenemos mayor, menor, mayor igual o menor igual, vamos a trazar condiciones en función de qué es lo que tengamos que graficar, si es mayor o menor. En ese caso, por ejemplo, si yo hubiera dicho a esta circunferencia quiero los y menores a la circunferencia, entonces o al menores al radio, voy a sombrear la parte de adentro de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, ¿sí? En este caso tengo una recta, ¿sí? Fíjense que la función sería igual a 2x más 2, pero en este caso tengo la condición de que los y son menores o iguales a la recta, o 2x más 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a representar eso? Voy a graficar la recta con línea continua y voy a marcar los y menores, ¿sí? En este caso, esta vendría a ser la recta, ¿sí? Fíjense que está con línea continua, y los y menores van a ser los valores de y menores a la recta. Entonces, si yo sombreo lo de arriba, voy a estar sombreando los y mayores. Entonces, ¿qué voy a sombrear yo? Todo lo que esté por debajo de la recta. Vamos con el siguiente. Fíjense que en este caso también tengo una recta, nada más que en vez de leerla con respecto de y, la voy a estar leyendo con respecto de x. Y en este caso me pide los x menores, ¿sí? A 3y más 1. Entonces, acá ya no tengo condición de igualdad, por lo tanto la recta va a ir con línea discontinua, ¿sí? ¿Y hacia dónde tengo los x menores? O sea, hacia dónde crecen las x, perdón, hacia dónde decrecen las x. Entonces, si esta es mi recta, esta de acá, ¿sí? Lo que está en línea discontinua, si yo sombreo hacia este lado, voy a estar sombreando los x mayores a la recta, ¿sí? Porque fíjense que sería en el sentido a donde x crece. Entonces yo tengo que sombrear todo lo que esté en el otro sentido de la recta. En este caso, fíjense que tengo dos condiciones. X mayor a 3, y este simbolito que tenemos acá significa un y, o sea, X mayor a 3 y menor a 2, o Y menor a 2, ¿sí? Entonces, en este caso tengo dos rectas, una es x igual a 3 y la otra x igual a 2, nada más que las voy a hacer con líneas discontinuas porque no tengo la condición de igualdad, ¿sí? Entonces, en este caso, acá estaría x igual a 3, ¿sí? Y esta de acá sería y igual a 2, ¿sí? Entonces, donde se unen las dos condiciones, porque acá me está diciendo los x mayores a 3, tengo que sombrear de acá para allá. Y los y menores a 2 tengo que sombrear de acá para abajo. Entonces, donde se unen las dos condiciones, está mi restricción. Vamos con otra gráfica. Acá ya pasamos a las curvas que vieron en análisis en álgebra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo una parábola. ¿Por qué tengo una parábola? Porque una de las variables está en el orden 1 y otra de las variables está en el orden 2, ¿sí? Entonces, en este caso tengo una parábola con ramas hacia abajo, porque el coeficiente que acompaña a las x es negativo, ¿sí? Grafico la función con línea continua porque tengo condición de igualdad, y
tengo que sombrear la condición los y menores iguales a 4 menos x cuadrado. En el caso de parábolas, yo lo que les sugiero es que se paren en el vértice de la parábola, ya sea horizontal o vertical, ¿sí? Ustedes se van a acomodar en el vértice de la parábola y van a decir, la variable que tiene, siempre despejen, les conviene despejar la variable que tiene menor orden, y decir, si yo quiero sombrear los i menores, tengo que sombrear del vértice hacia donde van los i menores, es decir, hacia donde decrecen los i. Entonces ahí lo que van a hablar es de sombrear por dentro de las ramas o por fuera de las ramas. Y en este caso sería por dentro de las ramas, porque ahí están los i menores, hacia ahí se reducen los i, ¿sí? En cambio, si yo sombreo por fuera de las ramas, que sería sombrear de esta manera, ¿sí? Me estoy yendo hacia donde aumentan los i, ¿sí? Por eso acá tengo que sombrear entre las ramas, ¿sí? Acá tenemos otra parábola, en este caso esta parábola es horizontal, y también me paro en el vértice de la parábola, ¿sí? Y digo, yo quiero los x mayores, ¿sí? A la parábola. Si yo sombreo entre las ramas, me voy a ir hacia donde decrecen los x, no hacia donde aumentan. Entonces, en este caso tengo que sombrear por fuera de las ramas. Y acá tenemos una circunferencia. Fíjense que esta circunferencia está descentrada con respecto del origen y tiene radio igual a 2. ¿Sí? El centro es en menos 2 más 3. ¿Sí? Acomodamos la circunferencia, tengo condición de igualdad, por lo tanto va con línea continua, y me dice, en el caso de circunferencias, hipérbolas, elipses, ustedes digan de esta manera, ¿toda la circunferencia es mayor que su radio? Entonces, si yo sombreo lo que está adentro de la circunferencia, estoy sombreando los valores que son menores a su radio. Entonces, si yo quiero sombrear lo que sea mayor a su radio, tengo que sombrear todo lo que está por fuera de la circunferencia. Entonces, sombreo en este caso todo lo que está por fuera de la circunferencia. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces ahora sí entramos a lo que sería dominio de funciones. Bueno, entonces tenemos nuestro campo escalar genérico, z igual a f de x, x, x y y son las variables independientes, z es la variable dependiente. Entonces, este es un campo escalar que tiene dos variables independientes. El gráfico de la función es una superficie en el R3, es decir, el espacio tridimensional, y la proyección de esa superficie en el plano XY. ¿Por qué en el plano XY? Porque es el plano formado por las variables independientes de mi campo escalar. Ahí, esa proyección que hace la función va a ser el dominio de este campo escalar, ¿sí? Entonces, gráficamente, fíjense, acá tengo mi campo escalar, z igual a f de xy, ¿sí? Entonces, cada punto de esta función, o de este campo escalar, mejor dicho, está formado por una terna de valores de x, y z, ¿sí? Pero lo que hace que yo obtenga un valor de z en este campo escalar es un par coordenado x e y. Y ese par coordenado está en el plano XY, ¿sí? A menos que yo diga lo contrario, ¿qué puede pasar? Que les cambie cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Siempre, a menos que yo le diga lo opuesto, siempre z va a ser la dependiente y las x y las y van a ser las independientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define el dominio de esta función? Presten atención acá. Dominio de f de xy, o de este campo escalar, mejor dicho, o también puede aparecer como dominio de z, ¿sí? Del campo escalar z. Vamos a abrir una llave y vamos a decir, el par coordenado xy, tal que xy pertenece al R2
y que yo obtenga un valor de z. Z igual a f de xy. ¿Sí? De esa manera se define el dominio de campos escalares. Entonces, restricciones. Para yo poder tener un punto real de z, necesito puntos reales de x y de y. ¿Sí? Y a su vez, necesito que la función obtenga un valor real. ¿En qué casos no va a pasar eso o puede haber algún problema para poder obtener los valores reales? En el caso de funciones que estén formadas por cocientes, raíces de índice par con radicando negativo, logaritmo, función logaritmo neperiano, logaritmo natural, ¿sí? Y funciones trigonométricas del tipo arcoseno y arcocoseno, ¿sí? Entonces, para siempre obtener un valor real, si tengo un campo escalar que está formado por un denominador, ese denominador tiene que ser distinto de 0, porque si es igual a 0 voy a dejar de tener valores reales de z. Serían los casos, así en síntesis, cuando yo agarro y pongo un valor en la calculadora y me dice error o mal error, bueno, en esos casos estoy teniendo una restricción que no estoy cumpliendo para obtener valores de esa función, en este caso de este campo escalar, ¿sí? Entonces, dijimos denominadores, los denominadores no pueden ser igual a 0, los argumentos del logaritmo no pueden ser ni igual a 0 ni menores a 0, tienen que sí o sí ser positivos, ¿sí? Radicando de raíces de índice par, su radicando tiene que ser mayor o igual que 0, porque fíjense que la raíz cuadrada de 0 sí existe, es igual a 0, entonces serían valores mayores o iguales a 0 los que puede tomar el radicando de cualquier raíz de índice par. Y finalmente los argumentos de funciones trigonométricas. Arcoseno, arcocoseno, tangente, cotangente, etc. Y esos son los casos que vamos a ver en análisis 2. Entonces, arrancamos por el primero. ¿Qué pasa si tenemos un campo escalar que está formado por la división o el cociente entre una función y otra? ¿Sí? Pregunto acá antes de seguir, ¿sí? Si yo tengo esta función, o este campo escalar, vamos a hacer un campo escalar. ¿Tengo alguna restricción para este campo escalar? Bien, ¿por qué no? ¿No es porque X e Y pueden tomar valores también negativos como positivos? Claro, en este caso, esta función que yo escribí, o este campo escalar que yo escribí, ¿sí? Está formado por un polinomio, y el polinomio existe para cualquier valor real, ¿sí? A menos que ya hablemos de este tipo de funciones, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de x a la menos 1, que acá sí tengo una restricción. ¿Cuál es la restricción? Es que x no puede ser igual a 0. Pero en un polinomio, ¿sí? Así como lo escribí, existe para todos los reales. Entonces la función no tiene, o sea, su dominio es, en este caso, el dominio del campo escalar z van a ser x, todos los pares coordenados x, y tal que x, y pertenezca al R2, ¿sí? R2 porque acuérdense que están estudiando el plano x, y para todos los reales, ¿sí? Para todo valor del R2 sería. Vamos a borrar acá. El problema surge cuando, por ejemplo, tenemos algo así. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un campo escalar formado por dos funciones, la función pxy dividido a la función de q de x. Como yo no sé, no tengo aparentemente ni una restricción para p, el problema surge para q. ¿Sí? La función q de x y y tiene que ser distinto de c. Porque si es igual a 0, automáticamente dejo de obtener un valor real de z. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este campo escalar. Fíjense, en el numerador tenemos un caso como el que les escribí recién, en donde está formada
el numerador por un polinomio. En este caso, fíjense que es un polinomio solamente formado por la variable x. Y existe para cualquier valor real. Ahora, todo lo que está en el denominador, absolutamente todo, y digo esto porque a veces me suelen agarrar solamente las variables y se olvidan de los términos independientes. Es absolutamente todo lo que está en el denominador tiene que ser distinto de cero. Porque si es igual a cero, cualquier número dividido de cero deja de darme un valor real, ¿sí? Entonces, el dominio de funciones se analiza de dos maneras. Una de las formas es hacer el análisis matemático del dominio de la función, es donde vamos a plantear todas las restricciones, las vamos a trabajar un poquito y vamos a ver qué tenemos que graficar. Y por el otro lado tiene el análisis gráfico, en donde vamos a sombrear y escribir todas las condiciones matemáticas, ¿sí? Las vamos a representar en un gráfico en el R2. Una vez que representemos todo, va a quedar marcado donde está el dominio de la función. Es decir, cuáles son los valores que puede tomar x e y para darme un valor de z. Y finalmente lo que vamos a hacer es escribir el dominio, ¿sí? Por definición, es decir, el dominio de este campo escalar son todos los xy tal que xy tanto y que cumpla esta condición, ¿sí? O sea que tenemos tres pasos para poder calcular el dominio o resolver en sí el dominio de la función, ¿sí? Fíjense que inclusive la definición del ejercicio me dice resolver analítica y gráficamente el dominio del campo escalar. Entonces, analizamos la función y buscamos todas sus restricciones. En este caso, todo el denominador dijimos que tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Entonces agarramos todo lo que tenemos en el denominador y vemos. Y acá es donde yo les decía que era importante la clase 1. ¿Qué función tengo escrita acá? A ver si se acuerdan los que vieron la clase 1. Es una Hipérbola. hipérbole. Una hipérbola, ¿sí? Fíjense que está formado por dos variables, x e y. Ambas variables están en orden 2, nada más que el coeficiente que acompaña al x cuadrado es positivo y el coeficiente que acompaña al y cuadrado es negativo. Y en este caso es una hipérbola que está centrada en el origen, ¿sí? No está desplazada. Acá lo que conviene es a todos los que son cónicas, ¿sí? Hipérbola, elipse, por ejemplo, es igualarlas a 1, ¿sí? Y obtener su ecuación simétrica, ¿sí? La circunferencia, igualarla al radio. Y en el caso de la parábola, yo sugiero que siempre despejen la variable que está en orden 1, ¿sí? Como para que sea más fácil para ustedes representar la función después en el R2. Bueno, entonces acá tenemos una hipérbola que está centrada con el origen, ¿sí? El dominio ya lo podemos escribir porque tiene una sola condición, después vamos a ver que lo vamos a dejar para el final siempre, pero en este caso el dominio de este campo escalar van a ser todos los xy, tal que x e y pertenece a R2, ¿sí? Siempre el R2 porque es donde estoy graficando el dominio de la función, y la condición, en este caso, es que la hipérbola sea distinto de 1. Una vez que hacemos todo esto, graficamos, ¿sí? Fíjense que como no tengo condición de igualdad, la hipérbola va a ir con línea de puntos, ¿sí? Y falta el sombreado acá de la función. ¿Dónde está el dominio de mi función? Les pregunto, ¿qué sombrearían acá? En este caso, hay que sombrear todo, ¿sí? O sea que ustedes van a rayar toda la gráfica. ¿Y qué es lo que yo interpreto en esta gráfica? Que todo aquel punto que pertenece a la hipérbola, es decir, la línea discontinua de la hipérbola, hace que mi z deje de existir. ¿Cómo verifico esto? Fíjense, este punto, el 0, 0, el origen, ¿pertenece al dominio de la función? Bueno, respondo ahí a la pregunta de Fabricio, sí, el dominio es todo menos la hipérbola, ¿sí?
El punto ese sí pertenece a la función. Entonces, si yo lo reemplazo adentro de mi función, ¿sí? Es decir, yo lo que quiero es obtener el z de 0, 0, ¿sí? Debería obtener un punto. Entonces reemplazamos, ¿sí? Me va a quedar 0 al cuadrado más 2 por 0, ¿sí? Más 3. O sea, en el numerador me queda 3. Y en el denominador me queda 0 menos 0 dividido menos 1. Por lo tanto, obtengo el valor menos 3. Estoy obteniendo un valor real de z, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el punto 2, 0, según lo que yo estoy representando ahí, este punto no pertenece al dominio de mi función. ¿Por qué no pertenece al dominio de la función? Porque forma parte de la hipérbole. Entonces, reemplazamos el valor 2, 0 y me va a quedar 4 más 3. En el numerador no hay problema porque dijimos que el numerador existe para todos los valores reales. Pero si yo escribo el denominador me va a quedar 1 menos 0 menos 1. Se anula el denominador. ¿Por qué? Porque yo estoy parada en un punto que es restricción para mi función, ¿sí? ¿Se entiende la idea del dominio? Perfecto. Sí. Entonces, paso 1 para poder definir el dominio del campo escalar Z. Mirar la función y observar si tiene restricciones. En este caso, el denominador. Voy a borrar un poquito para que se vea más lo que voy a marcar. Entonces, veo, tengo restricción en el denominador. Planteo el denominador con la condición para que mi función exista, ¿sí? Trabajo un poquito la función y ahí ya tengo la parte analítica. Lo único que me falta es definir el resultado. El resultado puede ser que lo hagan ni bien terminan la parte analítica o que lo hagan al final, después del gráfico, porque en el gráfico se pueden llegar a dar cuenta que hicieron algo mal antes, ¿sí? Y finalmente, siempre voy a tener que hacer un gráfico para representar a dónde está el dominio que estoy calculando, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente restricción. Es raíces que tienen índice par. Para que mi campo escalar z obtenga un valor real, el radicando de estas raíces tiene que ser siempre igual a 0 o positivo. Entonces, agarramos el radicando y le ponemos la condición de que sea mayor o igual a 0. Y ojo acá que el error es común adentro de cada vez que voy a corregir parciales me aparece este error. Es el radicando lo que tiene que ser mayor o igual a 0, no toda la raíz, porque hay muchas veces que agarran, empiezan el ejercicio y me plantean raíz de x mayor o igual que 0. Y esto está mal, ¿sí? O sea, lo que es mayor o igual a 0 es el radicando, ¿sí? Por acá. Y vamos con el ejemplo. A ver, ¿qué restricciones tiene este campo escalar? Dos, perfecto. O sea, tengo una raíz de índice par y a su vez, como tengo un cociente, el denominador tiene que ser restricción. Entonces, agarramos la función, arrancamos si quieren por el denominador y decimos, bueno, arranqué yo por el radicando, perdón. Entonces, agarro todo el radicando, ¿sí? Todo lo que tengo en el radicando, es decir, hasta todo lo que es función dentro del radicando y a su vez el término independiente. No se olviden de los términos independientes porque si no les cambia absolutamente todo, ¿sí? Entonces, tomamos todo el radicando y le igualamos a la condición. En este caso, mayor o igual que 0, ¿sí? Bueno, a ver, adelántenme. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué funciones? Es una circunferencia. Bien, ¿dónde está el centro de esa circunferencia? En 1 - 2, puede ser. Bien. ¿Y el radio? El radio es 4. Ojo, ahí. ¿El radio?
Ojo que en la ecuación aparece el radio Ah, cuadrado, ¿no? 2. 2, perfecto. Y ahí, en este caso, esta circunferencia la hacemos con línea continua o discontinua. Continua. 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 Continua, ¿sí? O sea, aparece el igual, o sea que va a ir continua. ¿Sí? Entonces, trabajamos un poco, y yo lo que les decía antes es que a la ecuación de la circunferencia la dejen de un lado y el radio del otro, ¿sí? El radio cuadrado del otro. Para que ustedes puedan decir, la circunferencia tiene que ser mayor, igual que su radio, ¿sí? Entonces, de eso se dan cuenta que lo que tienen que sombrear es lo que está por fuera de la circunferencia y no por dentro, ¿sí? Eso es mi sugerencia, digamos, para poder hacer los sombreados. Entonces, ahí tenemos la parte matemática de una de las condiciones, que es lo que está en el radicando. Perdón, voy a ver el chat por las dudas, que no me estén escribiendo nada raro. Radios 2, continua, perfecto. Bien. Y por el otro lado, entonces, tenemos el denominador, que este ya lo vimos. Y en este caso, ¿qué tenemos en el denominador? ¿Qué función? Una recta, perfecto. Entonces, agarramos, ¿sí? Todo lo que está en el denominador, luego lo hacemos distinto de 0, ¿sí? Lo acomodamos un poco. La verdad que con la recta es lo que a ustedes más fácil les resulte. Pueden decir los x más y, es decir, la recta, distinto de 2, 2 menos 2 en este caso, ¿sí? Pueden decir x distinto de menos 2 menos y, o pueden decir y distinto de menos 2 menos x. Ahí, bueno, la práctica, cuando ustedes empiecen a practicar esto, van a ir dándose cuenta de de cómo les conviene dejar las funciones para poder interpretar las restricciones o lo que tienen que sombrear en la parte gráfica, ¿sí? Eso lo van a ver ustedes practicando. Pero en mi caso, yo lo que les sugiero por ahí es despejar o X o Y, digamos, sobre todo para las condiciones de mayor A o menor A. Es decir, bueno, me paro en una de las variables y digo todo lo que esté por debajo de la recta, por encima de la recta, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Eso me parece que es la forma ideal más fácil de interpretar qué es lo que tengo que sombrear. En este caso, como ningún valor de la recta pertenece y solamente tengo la restricción de distinto, no interesa si despejo una u otra. Pero si tengo mayor o menor, entonces ahí sí, capaz que les convenga despejar una de las variables, se paran en la recta y dicen, bueno, hacia dónde aumentan las x, hacia dónde disminuyen, y así. ¿Sí? Bueno, seguimos. Acá también ya puedo escribir el dominio de la función, ¿sí? En este caso, porque como que tengo poquitas restricciones. Entonces, me va a quedar el dominio de f de xy es igual al par xy, tal que xy pertenece al R2, y la restricción del radicando, que es la circunferencia mayor o igual que 4, y que los x más y sean distintos de menos 2. ¿Sí? O sea, escribo todo, sumo todas las condiciones que fueron apareciendo adentro de mi campo escalar. Bueno, vamos a la parte gráfica. Yo, en lo que va la clase de hoy, van a ver que yo voy graficando todas las restricciones por separado y después las junto en un solo gráfico. Ustedes tranquilamente el día del parcial hacen una sola gráfica, grafican, por ejemplo, en este caso, la circunferencia y la recta y sombrean, ¿sí? Pero yo lo voy a ir haciendo ahora por separado para que ustedes vean, digamos, qué sombreado le corresponde a cada restricción, ¿sí? Entonces, primero teníamos la circunferencia y habíamos dicho, la circunferencia tiene que ser mayor o igual que su radio. Entonces, en el plano XY vamos a tener la circunferencia centrada en 1 y menos 2, o sea, acá, de radio 2, ¿sí? Y como la condición me dice mayor o igual que su radio, voy a sombrear todo lo que esté por fuera de la circunferencia. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la restricción de la recta. Entonces, ningún punto de la recta pertenece al dominio de la función, o sea que yo en el plano XY tengo que graficar la recta con línea discontinua, ¿sí? Y mi dominio es todo menos la recta. Vamos al gráfico de las dos condiciones, ¿sí? Grafico
la circunferencia, grafico la recta, ¿sí? Y sombreo todos los valores, menos la recta, y todo por fuera de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, cualquier valor adentro de la circunferencia hace que mi z deje de existir. Cualquier valor por fuera de la circunferencia, pero que pase por la recta, hace que mi z deje de existir. Por lo tanto, todo lo que esté por fuera de la circunferencia y que no pase por la recta es el dominio de mi función. ¿Sí? Entonces, no sé por qué apareció eso 2 veces, pero bueno. Entonces, finalmente ahí está la definición otra vez, el resultado final de mi dominio, que vendría a ser este. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Sí, Leonardo? No, los puntos de la recta no. Los puntos de la recta hacen que el denominador sea nulo. Por lo tanto, no forma parte del dominio de su función. Ahora, esta pequeña intersección acá, ¿sí? Como forma parte de la recta, ese punto de la circunferencia no va a pertenecer al dominio de la función, ¿sí? Pero ya se sobreentiende al pasar con la línea continua, discontinua de la recta, ¿sí? Y los puntos de la circunferencia, ¿sí? Es decir, esto que hicimos con línea continua, esto sí forma parte del dominio de la función. Pues son mayores iguales los valores. ¿Se entendió? ¿Leonardo se entendió? Si el punto de la intersección, este de acá y este de acá, esos no forman parte del dominio. Pero se sobreentiende porque la recta pasa con línea discontinua, ¿sí? No es que no hace falta que los grafiquemos ahí puntualmente. O sea, con que ya solamente la recta pase con línea discontinua, ahí ya nos damos cuenta. O sea, y otra cosa, ¿no? Si ustedes quieren validar y no están seguros si ese punto pertenece o no al dominio de la función, ¿sí? Yo no les digo que se pongan a calcular la intersección entre la recta y la circunferencia, pero si ustedes lo ven fácilmente en la gráfica, lo pueden reemplazar en la función y si z les da mal error en la calculadora o calculándolo, van a ver que ahí no existe la función, ¿sí? Es que, profe, en ese caso, digamos, si lo pudiéramos calcular, seguramente obtendríamos un numerador que es un número real, positivo, no sé lo que fuere, Claro, o sea, en este pero en el punto, denominador tendríamos cero, digamos. claro, en este punto el numerador no va a tener problema, pero siempre lo más importante es lo que deja de existir, digamos. Entonces, o sea, si el denominador se anula y por más de que yo tenga un valor en el numerador, ahí no voy a tener valor real de z, ¿sí? O sea, a eso voy. O sea, si ustedes calculan en este punto, se les va a anular el denominador y no van a tener valor de z real, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Pero de vuelta, en la gráfica, ya con el hecho de pasar con la línea discontinua, no hace falta que en ese punto me marquen algo. O sea, con solamente pasar con la línea discontinua ya se entiende que ese punto no pertenece al dominio de la función. Seguimos. Y ahora van a trabajar un poco ustedes. ¿Sí? Bueno, función logarítmica. Para toda función logarítmica, ya sea natural o logaritmo en cualquier base, ¿sí? Todo el argumento para que cualquier función tenga un valor real, en este caso va a ser un campo escalar, pero cualquier función tenga un valor real, sí o sí el argumento de lo que está en el logaritmo
tiene que ser mayor a 0. Es decir, no puede ser igual a 0 porque vimos hoy en la gráfica, o sea, nunca toma un valor en 0, ¿sí? Y tampoco puede ser negativo. Por lo tanto, acá tenemos una condición de mayor a 0, ¿sí? Y bueno, les decía que van a trabajar ustedes porque quiero ver, a ver, cómo razonarían este dominio de función. O sea, lo único que no vimos hasta ahora es el logaritmo, pero lo único que van a hacer es agarrar el argumento y decirle que sea mayor a 0. En este caso, 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor a 0. Pero me interesa saber a ver qué hacen con ese denominador así como está escrito. Bueno, los dejo, les doy 5 minutitos, un poquito menos porque es fácil. Solamente hagan las restricciones, ¿no? Les doy 3 minutos para ver cómo me plantean este dominio. Pausa un ratito la grabación. Bueno, vuelvo a grabar y ¿seguimos? Entonces, a ver si plantearon correctamente el dominio. Ya había ahí un adelanto en el chat. Pero bueno, en este caso entonces tenemos, en realidad tenemos solamente 2 restricciones, ¿sí? Porque si uno aparentara que tuviera 3, pero en realidad tenemos 2 restricciones. La primera es que todo lo que esté dentro del todo lo que está en el argumento del logaritmo sea mayor que 0, ¿sí? Esa es una de las primeras que van a ver. Y después por el otro lado tenemos un denominador, pero este denominador a su vez está formado por una raíz, ¿sí? Estas dos condiciones se terminan juntando. O sea, si ustedes hubieran planteado como lo estamos viendo, tendrían que haber hecho algo así, ¿sí? Todo en la raíz distinto de 0, ¿sí? Porque es lo que habíamos dicho, todo lo que está en el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿sí? En este caso, ese denominador es esto, ¿sí? Pero esto, en realidad, o sea, esa raíz se puede pasar para el otro lado y quedarme solamente con lo que está en el radicando, ¿sí? Y el radicando, en este caso me dice, por denominador, porque está en el denominador, es que todo sea distinto de 0, ¿sí? Al mismo tiempo, la raíz, ustedes hubieran dicho que y menos x cuadrado más 4x sea mayor o igual que 0, ¿sí? Esta condición es igual a esta y me anula la igualdad, ¿sí? Entonces directamente colocamos una sola condición, que es que el radicando sea mayor a 0. Es decir, cuando esté una raíz de índice par en el denominador, ¿sí? Se le quita la condición de igualdad a 0 y con eso ya se analiza el dominio, ¿sí? No hace falta marcar que como si hubiera 3 restricciones, que es lo que hice yo acá, ¿sí? Directamente le sacamos la condición de igualdad a la raíz. ¿Se entiende? Ok, profe. Bueno, seguimos entonces. Trabajamos un poquito, o sea, entonces acá nuestro dominio va a estar formado por la condición en el... Paren que voy a aclarar una cosa antes de seguir. Voy a trabajar un poquito la primera restricción, ¿sí? Y acá hay 2 maneras de hacerlo. Lo voy a volver a escribir, porque si no me voy a adelantar y quiero que vean todas las posibilidades. Las posibilidades de trabajar esta restricción, que así a simple vista, ustedes se habrán dado cuenta de que es una circunferencia que está centrada en el origen y que es radio 2. Pero yo necesito, para poder graficar una circunferencia, es que los coeficientes de los términos que están al cuadrado sean positivos. Entonces, una de las opciones es multiplicar a todo por menos 1, ¿sí? O la otra, ¿sí? Puede ser directamente pasar los x al cuadrado para el otro lado. O sea, una de las posibilidades es esta, ¿sí? Y la otra posibilidad de trabajarla es esta. Que ustedes hayan hecho algo así. Pasar el término independiente y después multiplicar a todo por menos 1. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? De multiplicar ambos lados de una inecuación por menos 1. Exactamente, súper importante. Si yo multiplico los dos lados de mi inecuación por menos 1,
tengo que acordarme de cambiar el símbolo de la inecuación, ¿sí? Porque si no, voy a estar cambiando la restricción y la voy a sombrear al revés. ¿Entendió? Súper importante esto. Grábenselo porque el día del parcial van y cometen ese error, ¿sí? Fíjense que ahí quedaron equivalentes, es decir, la circunferencia tiene que ser menor que su radio. La circunferencia tiene que ser menor que su radio. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda ahí? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí seguimos, porque yo las había acomodado así. Voy a borrar un poquito esto. Y bueno, entonces ya me adelanté, dije que teníamos una circunferencia centrada en el origen y de radio 2, y por el otro lado tengo una parábola. Rápidamente, ¿qué necesito para graficar una parábola? Conocer el vértice. Sí. Los ceros, o sea, todos los valores que anulen la ecuación, o sea, ordenada y abscisas del origen, y el sentido de las ramas, ¿sí? En este caso, fíjense que como tenemos una parábola donde el orden mayor de la variable x es 2 y el orden de la variable y es 1, entonces es una parábola vertical, es decir, que tiene simetría con el eje y. O su vértice va a ser paralelo al eje y si es que el vértice está desplazado. Y en este caso, el coeficiente que acompaña al x al cuadrado es positivo, por lo tanto sus ramas van a ser hacia arriba. ¿Sí? O sea que ese es otro dato que también es importante para el gráfico de la parábola. ¿Sí? Bueno, yo siempre me adelanto y les pongo el dominio de la función, ¿sí? Pero bueno, ahora igual ya lo vamos a charlar cuando lo grafiquemos entero. Bueno, entonces graficamos las restricciones, ¿sí? Por un lado tenemos lo del logaritmo, dijimos que era una circunferencia centrada en el origen, ¿sí? Y de radio 2, ¿sí? Como ya también me adelanté, ya habíamos dicho que la circunferencia era menor al radio, en este caso se sombrea lo que está adentro de la circunferencia, ¿sí? Por el otro lado tenemos la parábola, y la parábola yo entiendo que es lo que más les cuesta sombrear, así que traten de practicar bastante con la parábola, ¿sí? Pero en este caso es, los y tienen que ser mayores a x al cuadrado. Por eso yo siempre les digo, despejen el término de la variable que está en orden 1, separan en el vértice de la parábola, fíjense que para poder graficarla necesito el vértice, en este caso, las dos raíces, ¿sí? Que una de las raíces coincide con la ordenada, eso lo veo porque no tiene término independiente esta parábola, ¿sí? Y con el vértice, que vendría a ser su eje de simetría, puedo representar las parábolas, ¿sí? Con el dato de que las ramas son hacia arriba, ¿sí? Esa sería la condición para poder graficar una parábola, o sea, por lo menos tener esos puntos. Esto está sombreado con línea de puntos, porque no tengo condición de igualdad, ¿sí? Y digo, me paro en el vértice de la parábola y digo, ¿hacia dónde crecen los y? En este sentido. Entonces, ¿qué tengo que sombrear? Por dentro de las ramas, porque si sombreo por fuera de las ramas, me voy hacia los valores que decrecen de y. Entonces, en este caso voy a sombrear todo lo que está adentro de las ramas de la parábola. Juntamos las dos gráficas, ¿sí? Y ahí tenemos la circunferencia y tenemos la parábola, y sombreamos las dos condiciones juntas, lo de adentro de la parábola y lo de adentro de las ramas de, perdón, lo de adentro de la circunferencia y lo de adentro de las ramas de la parábola, ¿sí? Y me va a quedar ese conjunto de valores. Y en ese conjunto de valores está el dominio de mi función. Gráficamente, ustedes directamente pueden hacer esto, grafican la circunferencia, grafican la parábola y dicen, y por ejemplo, con un color sombrean todo lo que está dentro de la circunferencia. Y con otro color, azul, me van a sombrear lo que está entre las ramas de la parábola. ¿Y cómo identifican el dominio de la función? A donde se le unieron las dos condiciones, es decir, acá. ¿Se entiende? Esta partecita acá. O mejor dicho, lo que está en rosita. ¿Alguna duda hasta acá? No. Perfecto. ¿Cómo escribo todo esto? Bueno,
Hay muchas formas de escribir. Pueden decir, bueno, es la intersección entre una función y otra, una condición y otra, o pueden escribir todas las restricciones juntas. Los x e y, tal que x e y pertenece a R2, y la condición de la circunferencia y la condición de la parábola. ¿Sí? Bueno, a ver, vuelvo a dejar un par de minutitos y me plantean, a ver, este logaritmo, ¿sí? Voy a pausar un ratito la grabación y en este sí les voy a dejar 5 minutos para hacerlo. Bueno, entonces, restricciones en este dominio de funciones. Primera condición, ¿sí? Que es por donde ustedes tienen que arrancar. Y en este caso, tengan cuidado porque no pasa lo mismo que la raíz, ¿sí? Donde yo podía, con una restricción, sacarle la igualdad nada más a la raíz. En este caso, sí o sí, pero voy a cambiarle de color. ¿Sí? En este caso yo tengo que todo lo que está en el denominador arranca por esa, ¿sí? Todo lo que está en el denominador, decirle que sea distinto de 0. Y por otro lado, ¿sí? O sea que esta va a ser mi primera condición. Y por otro lado, que el argumento del logaritmo sea mayor que 0. ¿Sí? Hasta ahí, por lo que vi, plantearon todos. Y ya vi también que alguien ya acomodó como tiene que ser. ¿Sí? Bien. Esto por un lado, ¿sí? Ahora, no tiene problemas, porque esta es normal, es una recta, ¿sí? Y los x más y, o vamos a despejar una de las variables, que les había dicho que es más cómodo, vamos a decir los y tienen que ser mayores a 4 menos x, ¿sí? Es decir, una recta, ¿sí? Hasta acá no tuvieron ningún problema y vi que todos plantearon esta condición. El problema viene acá, ¿sí? Lo que está en el logaritmo tiene que ser distinto de 0, ¿sí? O sea, el logaritmo de x más y menos 4 tiene que ser distinto de 0. Entonces, lo que yo tengo que pensar acá es, ¿cuándo es 0 el logaritmo? ¿Sí? Y eso se resuelve, ¿sí? ¿Se acuerdan de la gráfica que hicimos hoy de y igual al logaritmo de x? ¿Sí? Habíamos dicho que la función tenía esta forma. El único valor a donde se anula la función, es decir, el único valor que puede tomar x para que y me dé 0, porque eso se lee así, cuando x es igual a 1, y es igual a 0, ¿sí? Y es igual a 0. Entonces, el único valor que tiene que tomar el argumento en donde el logaritmo se hace 0, el logaritmo de x se hace 0, es para x igual a 1. ¿Sí? Cuando x es igual a 1, el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, el valor que obtengo de y es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ustedes vieron que esta era la función o representación clásica del logaritmo de x. ¿Sí? Ahora, si yo le hago cambios al argumento, varía un poco, pero la condición sigue siendo la misma. Cuando el argumento es igual a 1, se anula la función. ¿Sí? Entonces, el único valor que anula el logaritmo es que su argumento sea igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que le tengo que decir es que x más y menos 4 sea distinto de 1, ¿sí? Alguien lo escribió en el chat, yo lo vi, ¿sí? Nada más que quería que todos lo pensaran de esa manera. Entonces acá tengo dos restricciones. Una es que los y sean mayor a 4 menos x. Y la otra es que x más y, trabajando un poquito esto para llevarlo a una mínima expresión, ¿sí? Me va a quedar distinto de 5. ¿Sí? Sí o sí son condiciones distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los y mayores a 4 menos x, en el rayado de esa función, adentro me queda esta recta. ¿Sí? Y eso son valores que hacen que mi función deje de existir. ¿Sí? Entonces, bueno, acá van a estar toda la explicación, argumento, denominador, ¿sí? Los valores que anulan ese argumento, o sea que el argumento tiene que ser distinto de 1, ¿sí? Y finalmente, la condición del logaritmo. ¿Sí? Entonces, fíjense la gráfica. La recta, y igual a 4 menos x,
es esta de acá. ¿Sí? Las dos tienen que ser sombreadas con línea de puntos. La otra recta, uy, perdón, ¿sí? Es esta. Y fíjense que si yo no coloco esa condición, hubiera sombreado todo esto. Porque el error común acá es que me pongan una sola condición y que me digan solamente que los y tienen que ser mayores a 4 menos x. Pero no, si yo hago eso nada más y no incluyo la otra restricción, me quedan todos estos puntitos, ¿sí? Que no pertenecen al dominio de la función. Es decir, la recta y igual a 5 menos x no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Bueno, formas de escribirlo, ¿sí? El resultado van a ser todos los xy, todos los pares xy, tal que xy pertenezca al R2 y que y sea mayor a 4 menos x y que y sea distinto de 5 menos x. Otra forma de escribirlo, que también es válida, ¿sí? Pero ustedes si lo colocan así, ya para mí está bien, ¿sí? Es que los y sean distintos a 5 menos x, ¿sí? Y que los y sean, fíjense, mayores a 4 menos x, es decir, como que están juntas las dos condiciones. Como ustedes prefieran, me lo pueden escribir, no hay problema, ¿sí? Pero esta sería como la opción de resultado más reducido del dominio del ejercicio, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren escribir así como lo puse yo acá o así, estaría correcto, ¿sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. No, Bueno, profe. vamos con este. No, sí lo voy a plantear yo porque quiero que lo vean, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, parece un ejercicio simple, ¿sí? Porque pareciera que tuviera una sola condición, ¿no es cierto? ¿Qué condición plantearían acá? Que todo el argumento sea mayor que 0. ¿Estamos en lo correcto? Viene el problema en cuando empezamos a trabajar analíticamente esta restricción. Cuando nosotros tenemos productos de factores, y antes de hacer esto voy a hacer una aclaración, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiera tenido este campo escalar, ¿sí? Me conviene trabajarlo así como lo escribí o de otra manera. Y voy a escribir otro acá, ¿sí? Y vamos a escribir dos ejemplos. ¿Me conviene trabajarlos así como los escribí o de otra manera? De otra manera, ¿aplicando qué? Las propiedades. Perfecto. Tanto esa respuesta, ¿sí? O sea, siempre en los dominios de funciones lo van a llevar a una forma más global y general a la función, ¿sí? Entonces, en este caso de la raíz, van a introducir los términos adentro de la raíz, ¿sí? Y van a trabajar con esta función. Y lo mismo acá. Uy, perdón, es una raíz. En este caso, voy a trabajar con esta función. ¿Sí? Otra cosa más. No apliquen propiedad distributiva. Trabajen con factores. ¿Sí? ¿Por qué así? ¿Por qué piensan que voy a hacer eso? ¿Por qué voy a trabajar de forma general y no como estaban escritas esas funciones? ¿Con factores es más fácil? No es que sea más fácil. Voy a perder restricciones. ¿Por qué voy a perder restricciones? Y vamos ahora sí al caso este que tenemos acá. Fíjense, yo tengo el producto de dos factores, ¿sí? Y ese producto de dos factores tiene que ser positivo.
¿Por qué no aplicaría distributiva? En principio, no voy a aplicar distributiva porque no voy a poder representar lo que me quede de resultado. Eso para empezar, ¿sí? O sea, cuando empiezan a aplicar distributiva, les empieza a quedar x por y, x al cubo, por y al cuadrado, ¿sí? Entonces, no, esa no es la idea. O sea, van a trabajar con productos de factores. Ahora, si yo tengo que esto de acá me va a dar un número, por ejemplo, positivo, y esto de acá me da un número positivo, entonces yo voy a tener un número positivo por un número positivo y mi resultado va a ser positivo. ¿Se entiende? Pero también me puede pasar que acá me dé un número negativo y que acá me dé un número negativo. Entonces, negativo por negativo, voy a tener un número positivo. El problema de estos factores va a ser cuando este sea positivo y este sea negativo, o al revés, este negativo y este positivo, porque ahí voy a tener números menores a 0. Si yo trabajo esto como si fueran dos logaritmos distintos, x más y menos 4 más logaritmo de y más 4, ¿sí? Solamente voy a tener las condiciones positivas y me pierdo este conjunto de valores que también hace que mi función exista. ¿Se entiende por qué hay que llevarlo a una forma general a este dominio? Entonces, regla general mental que tienen que grabárselo cuando trabajen con dominios es raíces, logaritmos o lo que sea, lo trabajamos de forma general. No empezamos a aplicar propiedades para llevarlo a funciones más simples, ¿sí? Porque voy a perder restricciones, ¿sí? En el sombreado de la gráfica, si yo aplico le hago el dominio de función a esta función, ¿sí? Solamente voy a sombrear una parte de valores que hacen que mi función exista y me pierdo de otra parte de infinitos valores que hacen que también mi función exista, ¿sí? Esa sería la idea de estos ejercicios. Entonces, borramos esto acá. Entonces, si la profe es tramposa y les pone un ejercicio escrito de esta manera, ¿sí? Acuérdense que lo van a tener que cambiar, ¿sí? O sea, automáticamente lo ponen esto es igual al logaritmo de todo junto, ¿sí? Y calculan el día del parcial. Con respecto a tu pregunta, Leonardo, siempre llévalo en la forma más simple de graficar, o sea, porque vamos a tener inclusive campos de escalonio donde voy a tener que llevar a la función a la que yo tenga que graficar, ¿sí? Esa sería la idea. Es que te des cuenta que tenés que graficar. Bueno, ahí tenemos dos números positivos multiplicados entre sí, me da positivo. Dos números negativos multiplicados entre sí, también me da un número positivo. Entonces, en la restricción de este dominio, siempre voy a tener dos condiciones. O sea, cuando yo tenga logaritmos, raíces, y que adentro tenga en sus argumentos productos de funciones, voy a tener que tener en cuenta estas dos restricciones, ¿sí? Y ojo, que también me puede pasar un caso como este, por ejemplo. Ven que no sé por qué no se me está. ¿Sí? También voy a tener un caso, por ejemplo, donde tenga un logaritmo, ¿sí? Formado por un producto de factores y un denominador, por ejemplo. Entonces ahí voy a tener que decir, ah, bueno, si este positivo y este positivo, ¿sí? Y este positivo, o sea, los tres positivos, voy a tener un número positivo. Si este es negativo, negativo, menos con menos más, por un número positivo también me da. Y así ir variándolos, ¿sí? O sea, se me suman un montón de condiciones, pero bueno, la idea es que se analice el factor, ¿sí? El producto de factores, ¿sí? Voy variándolo hasta que tener todas las condiciones. No van a tener un caso así en el día del parcial, pero ténganlo en cuenta porque seguramente en la guía de ejercicios hay ejercicios de ese tipo. Bueno, entonces tenemos acá el producto de los factores, ¿sí? Y vamos a llamar S1 a la posibilidad de que sean los dos factores positivos, ¿sí? Este positivo y este positivo. Y
o, mejor dicho, ¿sí? Acuérdense, este simbolito significaba I, y en este caso es O. ¿Por qué? Porque o son los dos positivos, o son los dos negativos, ¿sí? Por eso aparece el símbolo de O ahí. ¿Sí? Entonces, o son los dos positivos, a lo que vamos a llamar S1, o son los dos negativos, a lo que vamos a llamar S2, ¿sí? Y la unión de S1 y, o S2 es lo que me va a dar, perdón, la unión de las dos restricciones dentro de S1 o la unión de las dos restricciones de C2, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esto, trabajando un poquito, fíjense que son todas rectas, X más Y tiene que ser mayor a 4 en este caso, o los Y mayores a menos 4. Y por el otro lado, X más Y tiene que ser menor a 4 y los Y tienen que ser menor a menos 4, ¿sí? Entonces, gráficamente, son todas rectas, ¿sí? O es una o es la otra, ¿sí? Entonces, graficamos S1, es la recta X más Y igual a 4, voy a hacer esta de acá, y la recta Y igual a menos 4, ¿sí? Entonces me dice, los X más Y tienen que ser mayores a 4, es decir, de esta recta, de acá, voy a sombrear todo lo que esté por encima de la recta, o los Y mayores, ¿sí? A la recta. Por el otro lado me dice, los Y tienen que ser mayores a menos 4. Entonces ahí voy a sombrear, hacer con otro color, todo lo que esté por encima de la recta Y igual a menos 4. Donde se me juntan las dos condiciones, que en este caso sería lo rosado, tenemos la S1. Por otro lado, tenemos la S2, o sea, la misma gráfica, ¿sí? Pero sombreada al revés. En este caso, los Y van a ser menores a 4, es decir, lo que esté por debajo de la recta. Y por el otro lado, los Y tienen que ser menores a menos 4. Acá con otro color. Observar. ¿Sí? Entonces la recta Y menos... acá. Entonces va a ser todo esto. Donde se me juntan las dos condiciones, tengo S2. Entonces, S1 es la unión de estas dos condiciones. S2 es la unión de estas dos condiciones, ¿sí? Y el dominio de mi función o es S1 o es S2, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos esto? Bueno, hay varias maneras de escribirlo, ¿sí? Una, que es la más simple y donde no le van a errar, es agarrar y escribir la condición general. Es decir, todo el argumento de ese logaritmo tiene que ser mayor a 0, ¿sí? No es la políticamente más correcta, porque es como si no lo hubiera desarrollado, pero está correcto, o sea, está bien. O sea, es una de las posibilidades, es decir, el argumento mayor que 0. Y la otra es agarrar todo lo que está en S1, fíjense que eran los Y mayores a menos 4 y los Y mayores a 4 menos X, o la S2, los Y menores a menos 4 y los Y menores a 4 menos X. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas de escribirlo estaría bien, y si me ponen una u otra, o sea, si me ponen solamente la condición general, está perfecto el día del pase. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Disculpen por ese sonido que escuchan de ahí de fondo, es porque justo mi vecino se ve que está en el edificio perforando algo, así que van a escuchar como el ruido de un taladro, me parece que es. Bueno, creo que hora es. Bueno, ¿quieren que cortemos acá o que terminemos función trigonométrica? ¿No se escucha nada? Ah, bien, perfecto. Entonces no les molesta a ustedes. Ah, perfecto, listo. Sí, no, yo como que escucho el taladro de fondo y por eso tenía miedo de que estén escuchando eso. Bueno, seguimos entonces, hacemos rápidamente el arco seno y el arco coseno. Bueno, en el caso de arco seno y arco coseno, ¿sí? Para cualquiera de las dos condiciones, para cualquiera de estas dos funciones, la condición es exactamente la misma.
el argumento, el valor absoluto de su argumento tiene que ser menor o igual que 1. ¿Qué significa esto? Es que el argumento está entre dos condiciones, ¿sí? Es que el argumento sea mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1, ¿sí? Básicamente es eso. O sea que acá pueden poner, para empezar la restricción del dominio, me pueden escribir esto o me pueden escribir directamente esto. Cualquiera de las dos formas sería correcta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el arco seno, ¿sí? En el numerador y también además tenemos un denominador, ¿sí? En este campo escalar. Entonces, por un lado vamos a tener que el argumento de todo lo que está en el arco seno, ¿sí? Y el arco coseno se plantea exactamente igual, ¿sí? Es como que no hay diferencia. Si acá hubiera tenido el arco coseno, tenía exactamente la misma restricción. Entonces ponemos todo su argumento tiene que ser el valor absoluto menor o igual que 1, o directamente lo ponemos entre menos 1 y 1, ¿sí? Y por el otro lado tenemos que el denominador, que en ese caso, por lo que veo, es una elipse, ¿sí? Tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿cómo trabajo esta función? Bueno, acá hay dos maneras de hacerlo. O puedo ir pasando, ¿sí? Un término a cada lado de la inecuación o lo trabajo por separado. ¿Cómo sería por separado? Y puedo agarrar y hacer, que es exactamente lo mismo, ¿no? Decir, 2 menos x más y tiene que ser mayor o igual que menos 1, ¿sí? Y, por el otro lado, 2 menos x más y tiene que ser menor o igual que 1, ¿sí? Entonces trabajo como si fueran dos ecuaciones distintas, ¿sí? Para llegar a la condición. Entonces en este caso, paso este término para este lado, me va a quedar menos 1 menos 2 igual a menos 3, y yo siempre les sugiero que despejen una de las variables. Entonces vamos a despejar la y, ¿sí? Entonces x va a pasar para este lado, y me termina quedando que y tiene que ser mayor o igual que esta recta. Y del otro lado me va a quedar que y tiene que ser menor o igual que esta recta. Menos 2 más x. ¿Sí? Entonces tenemos dos condiciones. Voy a borrar, ¿sí? Y la otra manera, que también sería correcta, ¿sí? Voy a borrar esta, la que está desarrollada, ¿sí? Es trabajarla como si fuera una. Y voy diciendo, a ver, 2 menos x más y, o sea, acá trabajan con la que les resulte más fácil, ¿sí? Está entre 1 y menos 1, entonces voy pasando los términos hacia los dos lados de la ecuación. Entonces este 2 va a pasar restando por este lado y también hacia este lado. Entonces me va a terminar quedando, me va a quedar menos 3 más x, ¿sí? Mayor o igual que y los y menores o iguales a 1 menos 2, que me va a quedar menos 1, ¿sí? Más x. Creo que no había puesto el 1 antes, pero bueno, ¿sí? Y termino teniendo las mismas restricciones que trabajándola por separado, ¿sí? Las dos formas son correctas. Sí, menos 1 más x. Creo que antes me había olvidado de poner el 1, por eso. Bueno, y finalmente tenemos la hipérbola, ¿sí? Y la hipérbola tiene que ser distinto de 1 en este caso, ¿sí? Está bastante simple esa hipérbola. Ya la semana que viene los dominios van a ser más complejos, ¿no? En este caso, perdón, hipérbola, una elipse. En este caso la elipse está centrada en el origen, ¿sí? Y lo único que me cambia, fíjense que el eje, cuál es el eje mayor y cuál es el eje menor, ¿sí? De la elipse. Entonces, graficamos las restricciones. Por un lado tenemos el conjunto de las dos rectas, ¿sí? Siempre el arco seno y el arco coseno les va a quedar entre dos funciones, ¿sí? Puede ser o que sean las dos de adentro, o si tengo que multiplicar negativo, me va a quedar las dos de afuera, ¿sí? Pero siempre les queda entre dos restricciones, eso acuérdenselo. Por el otro lado, la elipse, ¿sí? Acuérdense para graficar la elipse, por las dudas que no hayan visto la gráfica, ¿sí? Del centro de la elipse, ¿sí? Marca. En el caso de la x, lo que está en el denominador, aplicándole raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser la raíz cuadrada de 9, me da más y menos 3. Entonces voy a marcar los puntos más y menos 3, que es por donde va a pasar la elipse. Y en el caso de y acá, ¿sí? Que es el eje menor, ¿sí? La raíz cuadrada de 4 es 2, más y menos 2. Entonces voy a tener estos dos puntos por donde pasa la elipse, y
lo grafican, no hace falta que sea perfecta la elipse, y fíjense que no le marco vértice, no le marco absolutamente nada, solamente la línea de puntos de la elipse. ¿Sí? Y en este caso es todo, ¿sí? Menos la elipse. Bueno, entonces graficamos todo junto y donde se unen en este caso las dos condiciones, que sería entre las rectas y adentro de, entre la recta menos los puntos de la elipse, ¿sí? Vendría a ser el dominio de mi función. Fíjense que es todo, ¿no? En este caso. No sé por qué está grabado. No sé por qué está sombreado solamente lo de adentro, es todo, ¿sí? En este caso. ¿Sí? ¿Se entendió eso, no? Porque está sombreado solamente lo de adentro, pero en realidad es todo. Porque son los puntos distintos de la elipse, ¿no? Sí, profe. Ujú. Y el dominio, ¿sí? Van a ser todos los xy, tal que xy pertenezca al R2, acuérdense que están en el R2 del dominio, ¿sí? Y bueno, fíjense que el arco seno y el arco coseno yo las escribí juntos. También lo pueden escribir por separado y decir los y mayores iguales a menos 3e más x y los y menores iguales a menos 1 más x y la condición de la elipse, ¿sí? Ahí pueden escribir o 3 condiciones o escribir esta condición como una sola, ¿sí? Es indistinto. Y bueno, eso es todo por hoy. Extensa la clase, pero bueno, espero que se haya entendido todo, ¿sí?